Mi esposa dijo, solo le pedí que me pusiera protector solar en la espalda. Si tienes envidia, vete a casa. Luego se rió y bromeó con él delante de todos, como si yo no estuviera allí. Me quedé callada, reservé un vuelo de regreso a casa esa misma noche y me fui sin decir nada. A la mañana siguiente, mi teléfono no paraba de vibrar. A ver, no digo que esperara que mi matrimonio se desmoronara en una playa de Bali, pero, sinceramente, había señales. Señales de alarma, de verdad. De esas que ignoras porque estás demasiado ocupado fingiendo que todo está bien mientras tu alma se consume, lentamente por dentro. Pero aquella tarde de martes en particular, sí, ese fue el momento en que me di cuenta de que llevaba 3 años casada con un reality show andante, y de alguna manera me había convertido en la figurante sin sueldo a la que nadie se molestaba en avisar de los cambios en el guión. La playa era perfecta, eso sí. Arena blanca que parecía retocada con Photoshop. Agua tan azul que te hacía preguntarte si a Dios le gustaban los salvapantallas tropicales, y palmeras que se mecían como si estuvieran protagonizando un anuncio de Corona. Talia llevaba meses hablando de este viaje, enseñándome publicaciones de Instagram de influencers que, al parecer, habían encontrado la iluminación entre cócteles y selfies. Debería haberlo sabido. Debería haber comprendido que cualquier viaje que requiriera tanta planificación estética probablemente acabaría conmigo cuestionándome mis decisiones de vida. Llevábamos 2 días allí, y la verdad, no había estado tan mal. Claro, Talia se había pasado casi todo el tiempo buscando la foto perfecta, y sí, yo me había convertido en su fotógrafo personal, asesor de iluminación y trípode humano, pero bueno. El matrimonio se basa en el compromiso, ¿no? Ella consigue su contenido para Instagram, yo consigo lo mío. Bueno, todavía estaba intentando averiguar qué me había tocado, pero seguro que iba a pasar. Entonces ocurrió el incidente con la crema solar. Estábamos instalados en nuestras tumbonas de playa. Las caras que Talia había insistido en que alquiláramos porque, al parecer, las tumbonas normales eran demasiado básicas, y por una vez, me estaba relajando de verdad. Tenía una cerveza aún fría, un libro que fingía leer, y el sol, con esa sensación que te hace pensar que quizá la vida no está tan mal después de todo. Fue entonces cuando Talia se incorporó. Hizo ese gesto con el pelo que hace cuando está a punto de tomar una decisión que sin duda me afectará, y miró a su alrededor como si estuviera buscando algo. Mason, dijo con ese tono que inmediatamente me activó el instinto de lucha o huida. Necesito que alguien me ponga protector solar en la espalda. Ya sé lo que estás pensando. Estás pensando, Mason, ¡qué idiota! Ese es tu trabajo. Eres el marido. Eso es, literalmente, lo básico de los deberes del marido. Y tendrías razón. Excepto que hay un pequeño detalle. Literalmente estaba sentado a 60 centímetros de ella. Diego. Podría haberme estirado y hacerlo sin siquiera soltar mi cerveza. Habría tardado 30 segundos como máximo, pero Talia no me miraba. Miraba a Zane. Zane era nuestro guía turístico, y déjenme que les cuente. Este tipo parecía haber sido creado en un laboratorio diseñado específicamente para hacer sentir inseguros a los hombres casados. Medía 1,88 metros, tenía abdominales tan marcados que parecían queso rallado, y su piel estaba tan bronceada que sugería que quizá tenía algo de Golden Retriever. Llevaba bermudas que le colgaban de las caderas como si le tuvieran miedo al compromiso, y estoy casi segura de que su pelo tenía un contrato de patrocinio con alguna empresa de aceite de coco orgánico. El tipo era un imán para las mujeres, y lo sabía. Zane! Gritó Talia, haciéndole señas como si estuviera parando un taxi en Manhattan. ¿Me harías un favor enorme? Lo vi todo en directo, amigos. Vi como mi esposa, la mujer a la que juré amor eterno delante de 200 personas en un bar, me ignoró por completo para pedirle al tipo del batido de proteínas que le pusiera crema en la espalda. Y Zane, pobrecito, se acercó corriendo con una sonrisa de anuncio de pasta de dientes. Claro que sí, dijo, con una sonrisa radiante y una actitud muy positiva, probablemente sin darse cuenta de que estaba a punto de convertirse en un personaje secundario en mi crisis matrimonial. Talia le dio el protector solar, del caro orgánico que costaba $40 y supuestamente tenía propiedades antienvejecimiento, y se tumbó boca abajo. Luego se desató la parte de arriba del bikini. Me quedé allí sentado,
con la cerveza congelada a medio camino de la boca, viendo cómo se desarrollaba todo como un accidente de coche a cámara lenta. Zane se echó la loción en las manos. Se las frotó como si estuviera encendiendo una hoguera y empezó a aplicársela a mi mujer en la espalda con la misma delicadeza con la que se trata un coche clásico o una pintura invaluable. Fue entonces cuando arqueé una ceja. Solo una. Una sola ceja, como diciendo ¿me estás tomando el pelo? Talia debió de notarlo, porque giró la cabeza hacia mí y, te lo juro, tenía una sonrisa en la cara. No una sonrisa de disculpa. No era una sonrisa de UPS, quizá debería haberte preguntado primero. No. Era una sonrisa que decía, sé perfectamente lo que hago y disfruto con tu incomodidad. Entonces lo dijo. Lo suficientemente alto como para que no solo la oyera yo, sino también la pareja de Minnesota que estaba 3 tumbonas más allá, el grupo de mochileros australianos que jugaban al voleibol y probablemente algunos delfines en la bahía. Tranquilo, Mason. Le pedí que me pusiera protector solar en la espalda. Si tienes envidia, vete a casa. La playa se quedó en silencio. No era el silencio de un documental de naturaleza, sino ese silencio tan particular que se produce cuando la gente finge no escuchar mientras, en realidad, escucha atentamente cada palabra. Las manos de Zane se detuvieron un instante. Incluso él sabía que era una escena brutal, pero entonces Talia rió, él rió, y de repente todos reían. Todos menos yo. Me quedé allí sentada, con la cerveza en la mano y las gafas de sol ocultando lo que estoy segura era una cara que podría haber provocado la ira de 1000 abogados de divorcio. Alguien del grupo australiano incluso dijo, lo suficientemente alto como para que lo oyera. La pareja de Minnesota intercambió una mirada que claramente decía, menos mal que no somos nosotros. Incluso Zane parecía incómodo, aunque seguía aplicándose protector solar como si le fuera la vida en ello. Talia seguía sonriendo, disfrutando de la atención como si fuera vitamina D. Había conseguido justo lo que quería. Un momento, un público, una historia que probablemente podría convertir en algo gracioso más tarde. Mi marido se puso celoso por el protector solar. Sería un pie de foto perfecto para cualquier foto del atardecer que ella publique esta noche. No discutí. No armé un escándalo. No le di la satisfacción de parecer dolida, enfadada ni nada que pudiera usar en su contra después. Simplemente asentí, tomé un largo sorbo de mi cerveza y pensé con absoluta certeza, sí, me iré a casa. No porque esté celosa, ni porque no soporte su amabilidad, sino porque acababa de darme cuenta de algo fundamental. Había estado casada con alguien que creía que humillarme públicamente era gracioso, y yo le seguía el juego como si fuera lo más normal del mundo. Así que sí, me iba a casa. Simplemente no pensaba decírselo todavía. Verás, enamorarse de alguien con una personalidad tan arrolladora tiene sus particularidades. Al principio, es embriagador. Es como inyectarse un café expreso con fuegos artificiales y un toque de peligro. Te sientes vivo. Sientes que te ha tocado la lotería y que el premio es algo que nunca se volverá a comprar. Lo que no te dicen es que, con el tiempo, vas a anhelar el descafeinado y el silencio como un vagabundo del desierto anhela el agua. Conocí a Talia en la recepción de la boda de mi amigo Derek. No durante la ceremonia, claro. Llegó con un elegante retraso, haciendo una entrada que provocó que la mitad de los invitados se giraran para ver quién interrumpía la ceremonia. No, la conocí en la recepción, en el bar, donde intentaba convencer al camarero de que un vodka con soda, un chorrito de champán y 3 rodajas de lima, ni 2, ni 4, exactamente 3, era una bebida de lo más normal y no el inicio de un perfil psicológico. El camarero parecía estar planteándose un cambio de profesión. Estaba allí esperando mi whisky, intentando no reírme, cuando se giró hacia mí y me dijo, no me juzgues. Sé lo que me gusta y me niego a conformarme con la mediocridad, ni en mis cócteles ni en mi vida. Esa frase debería haber sido bochornosa. Debería haberme hecho salir corriendo hacia la salida como si el edificio estuviera en llamas. Pero la forma en que lo dijo, con esa sonrisa mitad seria y mitad irónica, me conquistó. Tenía una energía que te hacía querer acercarte, como si estuviera a punto de contarte un secreto que cambiaría por completo tu perspectiva de la vida. De acuerdo, dije, tomando mi whisky. Respeto la especificidad de la lima. Mason, leyó de mi placa con mi nombre.
Sí, Derek hizo que todos lleváramos tarjetas con nuestros nombres, como si estuviéramos en una fiesta de empresa, porque al parecer las bodas tradicionales no eran lo suficientemente incómodas. A ver, adivino, eres de esos amigos que dan regalos prácticos. Seguro que les regalaste una tostadora. Batidora KitchenAid, de hecho. Plateada metalizada. Muy práctica. Echó la cabeza hacia atrás y se rió como si acabara de hacer un monólogo cómico. ¿Ves? Lo sabía. Eres de esos que piensan que las toallas a juego son románticas. Usar toallas a juego es sumamente romántico. Demuestra compromiso y atención al detalle. Acabamos hablando durante 3 horas. Bueno, ella habló durante 3 horas, y yo escuché, me reí y de vez en cuando aporté alguna frase. Me contó sobre su trabajo en marketing, sus sueños de montar su propia consultora y su teoría de que la gente que dice que no le gusta el cilantro es simplemente aburrida por naturaleza. Tenía un magnetismo especial. Era de esas mujeres que podían convertir un funeral en una noche de karaoke. Y ahora que lo pienso, probablemente ella misma habría intentado organizarlo. Talia era audaz, divertida y tenía un brillo especial que te hacía olvidar el sentido común. Al hablar, usaba todo su cuerpo, gesticulaba con vehemencia. Sus ojos brillaban e inclinaba la cabeza de tal manera que enfatizaba cada punto que decía. Era segura de sí misma sin ser arrogante, confiada sin ser desdeñosa. Sabía que era atractiva, pero lo llevaba con naturalidad, no con arrogancia. Esa noche, consiguió que el DJ pusiera 3 canciones que no pegaban nada con el ambiente de la boda. Convenció a la abuela de la novia para que se tomara un chupito de tequila, y de alguna manera, me hizo sentir como la persona más interesante de la sala, aunque apenas había dicho 20 palabras. Al final de la noche, tenía su número. Una cita para el jueves y la clara sensación de que mi vida estaba a punto de volverse mucho más interesante. Y durante el primer año, quizá incluso los 2 primeros, fue genial. La seguridad de Talia era atractiva. Entraba en una habitación y la dominaba, no porque intentara demostrar nada, sino porque realmente se sentía cómoda consigo misma. Solía entablar conversación con desconocidos, convertir situaciones sociales incómodas en aventuras y hacer que actividades cotidianas como ir al supermercado parecieran una misión. Pero en algún momento, y juro que no puedo precisar cuándo, su confianza cambió. Evolucionó de esa seguridad natural en sí misma a algo completamente distinto. Algo que requería público. Algo que necesitaba validación y atención constantes, como las plantas necesitan luz solar, solo que mucho más molesto y con peores consecuencias para todos los involucrados. Los espejos fueron lo primero. Pasábamos frente a una tienda y ella se detenía, no para mirar lo que vendían, sino para admirarse en el reflejo. Se acomodaba el cabello. Cambiaba de ángulo. Hazte un selfie. Luego otro. Y luego 5 más porque la iluminación es perfecta aquí. Mason, no lo entenderías. Yo me quedaba ahí parado como si fuera su guardaespaldas, sujetando su bolso y todas las bolsas de la compra que hubiéramos acumulado, mientras ella hacía lo que solo puedo describir como una sesión de fotos unipersonal para un público inexistente. Los turistas pasaban a nuestro alrededor. Los empleados de la tienda me observaban a través del escaparate. Yo revisaba mi teléfono, el tiempo, mis ganas de vivir. Vale, entendido, decía ella al fin, y entonces me enseñaba 12 fotos casi idénticas. ¿Cuál debería publicar? Se veían iguales. Siempre se veían iguales. Pero Dios me libre de decir eso. Luego vino su adicción al wifi. En cada restaurante, cafetería u hotel al que entrábamos, su primera pregunta no era sobre el menú ni los servicios. Era, ¿cuál es la contraseña del wifi? Necesitaba publicarla. Necesitaba una historia. Necesitaba revisar sus métricas de interacción como un inversor que sigue de cerca la bolsa. ¿Desayuno? Publicado. ¿Almuerzo? Publicado. ¿Esa nube rara que parecía un delfín? Publicada con 3 hashtags y un pie de foto sobre encontrar magia en los momentos cotidianos. Mientras tanto, estoy sentada frente a ella, intentando tener una conversación de verdad, compitiendo con 847 seguidores y perdiendo estrepitosamente. Lo peor fueron los hombres. Y mira,
No soy un inseguro que pierde los estribos cada vez que hay otro hombre cerca de mi esposa. Tengo ojos. Sé que Talia es atractiva. Sé que los hombres la van a mirar. No me importa. Eso es normal. Lo que no es normal es que tu esposa trate cada interacción con un hombre como si fuera una audición para un papel, en una comedia romántica donde ni siquiera soy un personaje secundario. Estábamos en un bar y el camarero le preguntaba qué quería beber. Una transacción sencilla, ¿verdad? Para Talia no. Se inclinaba hacia adelante, me miraba fijamente a los ojos, se reía sin motivo aparente y, de alguna manera, convertía un simple, tomaré una copa de rosado, en una conversación de 15 minutos sobre su trayectoria en la industria de las bebidas. Mientras tanto, yo me quedaba allí sentada como una planta en una maceta, preguntándome si debía pedir algo para mí o esperar a que terminara su espectáculo. En las fiestas, se movía por la sala como un político en la noche electoral. Todos los grupos necesitaban su opinión. Todos los chicos necesitaban su atención. Y si alguien no respondía de inmediato a su energía, se esforzaba más, reía más fuerte, les tocaba el brazo con más frecuencia, se acercaba más. Era agotador de ver, y aún más agotador estar casada con ella. Solo estoy siendo amable, decía cada vez que sacaba el tema. Estás celosa e insegura. Ahí estaba. La defensa que me convirtió en el villano por darme cuenta de que mi esposa trataba cada situación social como una actuación donde ella era a la vez la estrella y la directora. No estaba celosa. Estaba cansada. Hay una diferencia. Ella adoraba ser el centro de atención como yo adoro el silencio. Apasionadamente, en exceso y, por lo general, en el momento menos oportuno. Y tal vez esa debería haber sido mi señal. Quizás debía haber comprendido que alguien que necesita constante validación externa eventualmente se quedará sin formas de obtenerla de una sola persona. Quizás debía haber entendido que la confianza que necesita de un público no es realmente confianza. Pero claro, a toro pasado todos somos listos. Y yo estaba demasiado ocupado siendo el personaje secundario en su interminable espectáculo como para darme cuenta de que había dejado de ser un esposo para convertirme en un simple accesorio. El problema con el grupo de amigos de Talia no era que fueran malas personas. No eran malvados ni maliciosos ni conspiraban para dominar el mundo desde una guarida secreta. El problema era que eran exactamente como ella. Coordinadores del caos que buscaban llamar la atención, que creían que ser influencer era un tipo de personalidad y que documentar cada instante de su existencia era un servicio público. Estaba Sofía, la escandalosa. Y no me refiero a escandalosa como la que grita en las reuniones. Me refiero a una persona ruidosa, de esas que nunca han tenido un pensamiento propio en su vida. De esas que se ríen a carcajadas sin importar si algo es gracioso o no, que cuentan historias que la obligan a levantarse y representar todos los papeles, que tratan cada conversación como si actuaran para un público invisible que, sin duda, la va a ovacionar. Tenía opinión sobre todo. Tu atuendo, tu bebida favorita, tu signo zodiacal, tu trauma infantil. Y lo compartía con el entusiasmo de alguien que creía de verdad que el mundo estaba esperando su opinión sobre absolutamente cualquier cosa. Y luego estaba Luke, el aspirante a DJ. Luke tenía 3 controladores MIDI distintos, un perfil de SoundCloud con 47 seguidores, la mayoría bots, y se presentaba en las fiestas diciendo, sí, soy algo así como productor musical, con la seguridad de un ganador de un Grammy en lugar de la de alguien que hacía beats en el sótano de su madre. Llevaba pulseras de festivales de hacía 3 años. Tenía opiniones muy firmes sobre la escena y constantemente intentaba que todos escucharan su nuevo tema, que siempre sonaba igual que el anterior, pero con diferentes efectos de láser. Y, por último, estaba Mía, el canal de chismes no oficial. Si TMZ fuera una persona, sería Mía, solo que TMZ probablemente verifica mejor los datos. Esta mujer lo sabía todo sobre todos, y si no lo sabía, hacía una suposición fundamentada y la presentaba como información confirmada. Hablaba exclusivamente en susurros dramáticos, incluso al compartir información completamente trivial. ¿Oíste?, decía, inclinándose hacia mí con aire conspirador. Jennifer de contabilidad va a comer comida tailandesa. ¿Comida tailandesa? Mason, ¿qué crees que significa eso? Nunca supe qué significaba. No creo que supiera lo que significaba,
pero actuó como si fuera un escándalo mayúsculo. Cuando Talia me dijo que esas tres se unirían a nosotras en Bali, debería haber fingido una emergencia laboral. Debería haber alegado amnesia repentina. Debería haber hecho cualquier cosa menos decir sí, suena divertido, como una idiota que no conocía a esta gente. Los 2 primeros días no fueron catastróficos, pero sí muy intensos. Sofía chillaba con cada puesta de sol, como si nunca hubiera visto una. Luke intentaba hacerse amigo del DJ del hotel y no paraba de decir cosas como, sí, tío, me veo perfectamente pinchando aquí. Mia encontraba drama en todo. Al parecer, la pareja de la habitación 304 tenía una aventura, porque pidieron servicio de habitaciones 2 veces en un día, lo cual, supongo, resulta sospechoso si estás loco. Pero les seguí el juego. Sonreí. Asentí. Tomé las fotos grupales. Fingí que pasar mis vacaciones con 3 personas que trataban la vida real como un reality show era exactamente lo que había acordado. El matrimonio se basa en el compromiso, ¿no? Talia quería que sus amigos estuvieran allí, así que allí estuvieron. Podría sobrevivir una semana. He sobrevivido a cosas peores. Como aquella vez que fui al retiro de su empresa y tuve que hacer ejercicios de confianza con su jefe, que olía a pimienta y arrepentimiento. Entonces apareció Zane, y de repente, mis vacaciones se convirtieron en un espectáculo de humillación pública, dirigido por mi esposa y producido por su séquito de cómplices. Zane era el guía turístico que el complejo turístico asignó a nuestro grupo. La primera vez que lo vi, estaba en la playa al amanecer, haciendo yoga, tai chi o una especie de danza interpretativa a cámara lenta con el océano. El tipo estaba sin camiseta, obviamente, porque estoy casi segura de que tenía la obligación contractual de estarlo siempre. Tenía un bronceado que sugería que nunca había estado en un lugar cerrado, tatuajes que probablemente tenían un significado profundo en un idioma que no hablaba, y se movía con esa seguridad natural que da saber que eres exactamente como lo describen las novelas románticas cuando dicen que tienes un cuerpo escultural. Su cabello lucía ese estilo desenfadado perfecto que o bien requiere 0 esfuerzo o 2 horas y $75 en productos. Sinceramente, no sabría decir cuál de las 2 opciones era la correcta. Tenía una sonrisa digna de un anuncio de blanqueamiento dental, y hablaba con un acento casi australiano que hacía que todo sonara como una aventura, incluso cuando explicaba las horas. Buenos días a todos, dijo, acercándose a nuestra mesa como si presentara un programa matutino. Soy Zane. Seré su guía durante la semana. Tenemos planeadas experiencias increíbles, snorkel, visitas a templos, un crucero al atardecer. Será legendario. Sofía casi saltó de la silla de la emoción. Oh, Dios mío, hola. Soy Sofía. Ella es Mia, él es Luke, y ellos son Talia y Mason. Recibí un leve asentimiento con la cabeza. Todos los demás recibieron una sonrisa radiante. Preciosa, dijo Zane, y juraría que estaba mirando a Talia cuando lo dijo. Me encanta la energía que se respira. Esta va a ser una semana genial. Ahí es cuando debería haberlo sabido. Fue entonces cuando el universo me mandó una señal clara que decía, Mason, amigo, quizá deberías fingir esa emergencia laboral antes de que la cosa empeore. Pero no. Me quedé allí sentado, bebiendo mi café, pensando que todo saldría bien. No estuvo bien. Durante los días siguientes, vi cómo mi esposa se transformaba en una versión de sí misma que jamás había visto. O tal vez sí la había visto, pero simplemente había sido demasiado tonto para darme cuenta. Cada vez que Zane estaba cerca, lo cual era constantemente porque era literalmente nuestro guía turístico, Talia se transformaba. Alguien cuyo volumen de voz aumentaba un 40%, cuya risa se convertía en una risita extraña que jamás había escuchado en 3 años de matrimonio, y cuyo lenguaje corporal cambiaba por completo, como si la hubiera reemplazado un extraterrestre que hubiera estudiado el coqueteo humano a partir de un artículo de WikiHow. En la visita al templo, Zane explicó la historia de una estatua antigua. Talia estaba de pie junto a él, asintiendo como si estuviera absorbiendo información trascendental, tocándole el brazo cada vez que hacía una pregunta. Oh, Dios mío, qué interesante. Cuéntame más sobre eso. Sobre arquitectura que acabas de mencionar.
Durante la excursión de snorkel, necesitó ayuda para ponerse las aletas. Zane accedió, arrodillándose frente a ella como si le estuviera proponiendo matrimonio, mientras ella reía nerviosamente y decía, soy malísima para esto. Y eso que yo la había visto ponerse las aletas sola durante nuestra luna de miel. En la cena, ella siempre terminaba sentada a su lado, preguntándole sobre su vida, sus viajes, su filosofía del presente. Mientras tanto, yo estaba sentada en el otro extremo de la mesa con Luke, quien explicaba su visión para un remix dubs de música tradicional balinesa, algo que a nadie le había preguntado. Sofía y Mia, con su generosidad, actuaban como si todo esto fuera de lo más normal. Se reían entre dientes, comentaban lo guapo que era Zane, y de vez en cuando, me miraban como si fuera un experimento científico al que observaban para ver si reaccionaba de forma interesante. ¿Lo peor? Talia ni siquiera lo disimulaba. No andaba a escondidas ni era reservada. Ella coqueteaba abiertamente, en público, con un entusiasmo que sugería que se había olvidado de mi existencia. O peor aún, que se acordaba de mi existencia y le daba igual. Yo permanecía allí durante esas interacciones como un router wifi, técnicamente esencial para que todo funcionara, pero completamente invisible y dado por sentado. Nadie me dirigió la palabra. Nadie me incluyó. Simplemente estaba allí, en segundo plano, viendo cómo mi esposa actuaba para un tipo cuyo trabajo era, literalmente, ser amable con los turistas. Y aquí viene lo peor. Cuando intentaba participar, unirme a las conversaciones o sugerir actividades, Talia me ignoraba con un, ¡qué rico! Nos estamos divirtiendo, ¿no seas aburrido? ¿O me traes otra copa? Me convertí en el recadero de mis propias vacaciones, trayendo cócteles y sacando fotos mientras mi esposa y sus amigas trataban a Zane como si fuera la reencarnación de Chris Hemsworth. Al cuarto día, estaba considerando seriamente reservar una habitación de hotel aparte y decir que era una escapada en solitario. Al menos así podría dejar de fingir que me divertía viendo a mi esposa reír, menear el pelo y tocar el bíceps de otro hombre mientras le explicaba lo fuerte que debía de ser por tanto paddleboarding. Sí, la verdad es que me arrepiento de no haber reservado unas vacaciones en solitario. O mejor aún, de no haberme ido de vacaciones. ¿Sabes qué es lo que nadie te cuenta sobre llegar a tu límite? Que no es dramático. No hay explosiones, ni objetos que se lanzan, ni grandes enfrentamientos donde pronuncias un monólogo para que todos se den cuenta de que te han hecho daño. Eso es de película. Los verdaderos puntos de quiebre son silenciosos. Son esos momentos en los que estás sentado en la playa viendo cómo tu esposa te humilla públicamente. Y en lugar de sentirte enojado, simplemente te sientes harto. Harto como un filete que se ha cocinado demasiado en la parrilla. Como una llamada que llevas 20 minutos intentando colgar. Como alguien que por fin se da cuenta de que algunos problemas no se solucionan con comunicación, ni con compromisos, ni con terapia de pareja dirigida por alguien llamado Dr. Sunshine que no para de hablar de encontrar la verdad compartida. Después del incidente con la crema solar, me quedé sentada en la playa otra hora. No me fui enfadado. No monté un escándalo. Simplemente me senté, terminé mi cerveza y observé las olas mientras mi cerebro procesaba lo que acababa de suceder y lo que iba a hacer al respecto. Talia y su grupo se pusieron a jugar voleibol con Zane y otros turistas, gritando y riendo como si estuvieran grabando un anuncio de tequila o de malas decisiones. Sofía no paraba de gritar, «Dale, chica». Cada vez que Talia tocaba la pelota, Mia le sacaba fotos desde todos los ángulos como si estuviera documentando un especial de National Geographic. Luke intentaba explicarle la física del saque perfecto a cualquiera que quisiera escucharlo. Y Zane, simplemente siendo el mismo, con su deportividad natural, probablemente pensando en batidos de proteínas y en su próxima foto sin camiseta para Instagram. Yo observaba todo esto desde mi tumbona, y no sentía nada. No eran celos, ni ira, ni siquiera decepción. Solo una extraña calma y claridad, como si alguien por fin hubiera apagado un ruido que llevaba tanto tiempo oyendo que había olvidado que no debía estar ahí. Fue entonces cuando me levanté, cogí la toalla y volví al hotel. Nuestra habitación estaba en el cuarto piso con vistas al mar, algo que Talia insistía en que era esencial para la estética del lugar. Costaba $200 adicionales por noche por esas vistas. Al parecer, valió la pena por las 3 fotos que se había sacado desde el balcón antes de no volver a mirarlo jamás.
Me quedé un segundo en la puerta, mirando el desorden. Sus cosas estaban por todas partes. El maquillaje estaba esparcido por el lavabo como si hubiera explotado una tienda Sephora. Ropa esparcida por todas partes. Cables de carga enredados de formas que desafiaban las leyes de la física. Mis cosas estaban cuidadosamente arrinconadas porque, al parecer, yo era la única en este matrimonio que entendía que las habitaciones de hotel no son trasteros. Entonces agarré mi maleta y empecé a empacar. No empaqué con rabia. No empaqué tirando cosas por ahí. Empaqué con calma, metódico, casi meditativo. Doblé cada camisa como si me preparara para una guerra emocional. Los pliegues coincidían a la perfección. Colores organizados. Pantalones doblados en 3 partes. Calcetines emparejados y enrollados. Mis artículos de aseo fueron guardados en su bolsa correspondiente. No olvidé nada. No dejé nada atrás. Empacar en silencio tiene un poder innegable. Es una frialdad que los gritos jamás podrán alcanzar. Gritar es ira desatada. Se consume rápido y la gente puede interpretarlo como una pérdida de control o una exageración. ¿Pero empacar en silencio? Eso es premeditado. Es una decisión. Esa es la voz de alguien que lo ha meditado bien y no va a cambiar de opinión. Cerré la maleta y saqué el móvil. American Airlines tenía un vuelo que salía de Bali mañana a las 11 de la mañana. Tenía escala en Tokio y otra en Los Ángeles, lo que significaba que viajaría durante una eternidad, pero me daba igual. Lo reservé. En clase business, porque, qué demonios, ya estaba teniendo una semana horrible y mejor tener espacio para las piernas mientras asimilaba mi ruptura matrimonial. Correo electrónico de confirmación recibido. Tarjeta de embarque descargada. Salida del hotel programada para las 9. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Talia. ¿Dónde te has metido? Estamos tomando algo en el chiringuito de la playa. Me quedé mirando ese mensaje durante un minuto entero. No me preguntó si estaba bien. No se disculpó por lo del protector solar. Ni siquiera reconoció que tal vez, posiblemente, se había pasado de la raya. Solo quería saber dónde estaba para, supuestamente, volver al público y ver su actuación. Le respondí. Me voy a la cama temprano. Que te diviertas. Atentamente. Neutral. No revelo absolutamente nada. Vale, jaja, no seas aburrido. No seas aburrido. Claro. Porque el verdadero problema aquí era que no estaba siendo lo suficientemente entretenido mientras veía a mi esposa coquetear con el guía turístico. Recorrí la habitación con la mirada una vez más, asegurándome de no haber olvidado nada importante. Luego tomé mi maleta y me dirigí a la recepción. El recepcionista era un chico joven llamado Adi, el mismo que nos había registrado hacía 4 días. Me había elogiado el vestido de Talia. Me había preguntado por nuestros planes y parecía realmente emocionado de que estuviéramos allí celebrando nuestro aniversario. Ahora me miraba, parada allí con la maleta hecha a las 7 de la tarde, y pude ver que intentaba decidir si debía hacerme preguntas o simplemente procesar lo que necesitara. Tengo que dejar el hotel mañana a las 9, dije. Solo yo. Mi esposa se queda el resto de la semana. Asintió lentamente mientras tecleaba algo en su computadora. Por supuesto, señor Harley. Le prepararé la factura. ¿Necesita transporte al aeropuerto? Sí, por favor. El vuelo sale a las 11. Un poco más de escritura. Todo listo. ¿Puedo ayudarle en algo más? Casi me reí. ¿En qué podría ayudarme? ¿Tenían algún servicio para cuando tu esposa te humilla en público y estás huyendo del país? ¿Había algún tratamiento de spa para eso? No, eso es todo. Gracias. Subí de nuevo y me senté en el balcón con una cerveza del minibar que costó $12 y me supo a arrepentimiento. El océano se veía igual que esta mañana. Hermoso, tranquilo, completamente indiferente a los dramas humanos. El sol se ponía, tiñendo todo con esos colores dorados del atardecer que tanto fascinan a los influencers de Instagram. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Talia. Zane nos lleva a un restaurante increíble.
Deberías venir. Le di un sorbo a mi cerveza de $12 y no respondí. Una hora después, ¿hola? Estás actuando raro. Todavía no respondes. Otra hora. Vale, compórtate como un niño. De todas formas, nos lo estamos pasando bien sin ti. Apagué el móvil. Esto es lo que aprendí sobre las discusiones durante mis 3 años de matrimonio. Quien más habla, pierde. Quien se deja llevar por las emociones, pierde. Quien intenta explicar sus sentimientos pierde. Porque la otra persona los tergiversará. Te hará dudar de tu propia percepción y te hará sentir mal por preocuparte. Te dirán que exageras, que eres demasiado sensible, que no tienes sentido del humor. Pero el silencio. El silencio es invencible. No se puede discutir con el silencio. No se puede manipular a alguien sin decir nada. No se puede hacer sentir mal a alguien por no decir absolutamente nada. Alrededor de las 11, oí voces en el pasillo. Eran Talia y sus amigas, ruidosas y claramente borrachas, riéndose de algo que probablemente solo les haría gracia a quienes se hubieran tomado 6 copas. Oí el pitido de su tarjeta, la puerta abrirse y luego sus pasos detenerse al ver mi maleta lista junto a la puerta. Mason. Parecía confundida, no preocupada. ¿Por qué tienes las cosas hechas? Estaba tumbado en la cama, con los ojos cerrados, fingiendo dormir. Todo un maestro del método de actuación. Mason, ahora más alto, con un dejo de fastidio, ¿en serio estás dormido a las 11? Acabamos de llegar. No me moví, no respondí, solo seguí respirando lenta y pausadamente como si fuera la persona que dormía más plácidamente en la historia del sueño. La oí resoplar, murmurar algo sobre que yo era un aguafiestas, y luego entrar tambaleándose al baño. El grifo abrió, y más tropiezos. Luego se metió en la cama y a los 5 minutos, ya roncaba suavemente, probablemente soñando con su compromiso en Instagram, los abdominales de Zane o cualquier otra cosa que rondara la cabeza de alguien que pensara que humillar a su pareja era lo más gracioso del mundo. Me quedé allí tumbado otra hora, con los ojos bien abiertos, mirando el ventilador de techo que giraba lentamente. Mañana a las 9 de la mañana saldría de ese hotel. Me subiría a ese coche y me iría al aeropuerto. Volaría a casa. ¿Y lo mejor de todo? Ella no tenía ni idea de que eso iba a pasar. El silencio. Descubrí que no solo era oro puro, sino que además era más barato que la terapia, más efectivo que gritar y mucho más satisfactorio que cualquier discusión que pudiera haber ganado. Mi alarma sonó a las 7:30 de la mañana, que en Bali, durante las vacaciones, es prácticamente medianoche. Talia seguía desmayada a mi lado, con un brazo sobre la cara, la boca entreabierta, como si hubiera perdido una batalla campal con una botella de ron de coco. Lo cual, a juzgar por el olor que venía de su lado de la cama, no andaba muy desencaminado. Me levanté en silencio, me duché, me vestí y di una última vuelta a la habitación para asegurarme de no haberme dejado nada. Cartera, pasaporte, teléfono, cargadores, dignidad, todo en su sitio. Bueno, casi toda mi dignidad. Algo probablemente seguía en aquella playa, enterrada en la arena junto a mis pacientes, y las ganas de seguir con este matrimonio. Talia no se movió. La mujer podía dormir plácidamente incluso durante un desastre natural, lo cual era conveniente porque estaba a punto de despertarse ante uno personal. Tomé mi maleta, le eché un último vistazo mientras dormía plácidamente, ajena a todo, y me fui. No dejé ninguna nota. No la desperté para despedirme. Simplemente cerré la puerta tras de mí con un suave clic que se sintió como el punto final de una frase larguísima y agotadora. Adi estaba de nuevo en recepción, con un aspecto mucho más despierto de lo que cabría esperar a esas horas. Me sonrió al verme, esa sonrisa profesional tan característica que seguramente escondía 1000 historias sobre turistas insoportables y peticiones extrañas. Buenos días, señor Harley. Su coche le espera fuera. Aquí tiene su factura. Deslizó el papel por el mostrador y le eché un vistazo. 4 noches, habitación con vista al mar, minibar incluido, servicio a la habitación, servicios de spa que yo, por supuesto, no usé, pero Talia sí. El total me hizo fruncir el ceño un poco, pero bueno. Le di mi tarjeta de crédito. En realidad, dije mientras procesaba el pago,
mi esposa se queda el resto de la semana. ¿Podría, por favor, retirar mi tarjeta de la habitación y dejar la suya? Algo brilló en sus ojos, tal vez comprensión, o el reconocimiento de una situación que sin duda ya había visto. Por supuesto, señor. Haré ese cambio de inmediato. Procesó mi compra, eliminó mi tarjeta de su sistema y confirmó que solo se cobrarían los gastos adicionales a la tarjeta de Talia. Perfecto. Perfecto. Gracias por alojarse con nosotros, dijo Adi, entregándome el recibo. Espero que haya disfrutado de su estancia. Casi me reí. Agradable no sería la palabra que usaría, pero sin duda fue memorable. Sí, dije. Sin duda, fue una experiencia instructiva. El trayecto en coche hasta el aeropuerto fue tranquilo. Solo yo, mi maleta y un conductor que no sintió la necesidad de romper el silencio con charlas triviales. Recorrimos en coche las calles de Bali al amanecer, pasando junto a templos, arrozales y lugareños que comenzaban su día, y sentí una extraña sensación de ligereza. Como si hubiera cargado algo pesado durante tanto tiempo que había olvidado lo que se siente al no estar cargada. El control de seguridad fue sencillo. El vuelo salió a tiempo. Embarqué, encontré mi asiento en clase ejecutiva, acepté el champán de bienvenida como si estuviera celebrando algo, que, en cierto modo, así era, y me preparé para el día de viaje más largo de mi vida. Fue entonces cuando mi teléfono empezó a sonar. Lo volví a encender después de embarcar, e inmediatamente las notificaciones empezaron a llegar como un tsunami de arrepentimiento y confusión. Mensaje tras mensaje. Llamada tras llamada. Se me acumulan los mensajes de voz. Todos de Talia. Los primeros mensajes eran de alrededor de las 9:30 de la mañana, justo cuando probablemente se despertó y se dio cuenta de que yo no estaba en la habitación. ¿Dónde estás? Mason, ¿en serio, dónde te metiste? Tus cosas desaparecieron. ¿Me estás tomando el pelo? Y entonces empezaron las llamadas. 7 llamadas perdidas en 15 minutos. No contesté a ninguno. Simplemente los vi aparecer en mi pantalla como en un juego de golpear topos, pero muy agresivo. Luego empezaron los mensajes de voz, y vaya, esos sí que fueron entretenidos. El primero estaba confundido. Mason, ¿qué demonios? ¿Dónde estás? Tu maleta no está. ¿Te fuiste? Llámame ahora mismo. La segunda estaba enfadada. No puedo creer que te fueras sin decir nada. ¡Qué inmaduro! Te estás comportando como un niño pequeño. Tenemos que hablar de esto. La tercera fue una obra maestra. Vale, lo entiendo. Estás enfadada por lo de ayer, pero estás exagerando. Solo era protector solar. Me dijiste que me fuera a casa si estaba celosa, ¿y de verdad te fuiste? ¿Quién hace eso? Me humillaste delante de todos. Estaba allí sentado en mi asiento de clase ejecutiva, con una copa de champán en la mano, escuchando a mi esposa decirme que la había humillado. La ironía era tan evidente que se podía cortar con un cuchillo y servir en una cena elegante. Pero esperen, que la cosa mejoró. Alrededor de las 11 de la mañana, hora de Bali, justo cuando probablemente bajó al vestíbulo a buscarme, el mensaje cambió de tono drásticamente. El hotel dice que su tarjeta fue rechazada. Mason, dicen que tu tarjeta ya no está registrada. Mi tarjeta tampoco funciona. ¿Puedes llamarles y solucionarlo? Mason, esto no es gracioso. Tuve que dejar el teléfono porque me reía tanto que la azafata me preguntó si estaba bien. Mi tarjeta no fue rechazada, la eliminé por completo de la cuenta. Y su tarjeta no funcionaba porque, bueno, Talia tenía un problema con los gastos y agotaba el límite de su tarjeta de crédito casi cada 2 meses. Normalmente, simplemente lo pagaba porque era más fácil que lidiar con el drama, pero supongo que ella había olvidado ese pequeño detalle. El siguiente mensaje de voz era puro pánico. Mason, por favor, estoy en recepción y me dicen que tengo que pagar el resto de la semana por adelantado. Pero mi tarjeta no funciona y la tuya ha desaparecido y no entiendo qué está pasando. ¿Me puedes llamar, por favor? Por favor. Y entonces llegó mi mensaje de texto favorito. Tenía que llamar a mi madre para pedirle dinero. ¿Sabes lo humillante que fue eso?
Ay, lo siento. ¿Fue humillante? ¿Tener que pedir ayuda en una situación incómoda delante de otras personas? Vaya, qué horror. No tengo ni idea de eso. No es que haya pasado por nada humillante últimamente. Desde luego, no ayer en la playa delante de decenas de desconocidos. Me llegaron muchísimos mensajes durante todo el día. Todos preguntan dónde estás. Sofía quiere saber si vas a volver. Zane se siente mal. Dijo que no quería causar problemas. Ah, ¿Zane se siente mal? Qué considerado. Quizás podría pagarle la habitación del hotel, ya que se involucró tanto en nuestras vacaciones. Esto es ridículo, Mason. Estás siendo muy mezquino. Al menos responde. No respondí. Ni a los mensajes. Ni a las llamadas. No me importaban los mensajes de voz que seguían llegando con creciente desesperación. Simplemente me senté en mi cómodo asiento de clase ejecutiva, viendo películas, comiendo la comida del avión, que de alguna manera era mejor que cualquier comida que hubiera probado en Bali, y sintiéndome más relajado que en meses. La azafata pasó con más champán. ¿Celebras algo?, preguntó con una sonrisa. Sí, dije. El día de la independencia. Parecía confundida, pero me volvió a llenar el vaso. En algún lugar del Pacífico, me llegó un mensaje de Sofía. Tío, está histérica. Está llorando. ¿Qué ha pasado? Casi le respondí. Casi. Pero entonces recordé que Sofía era parte del problema. Se había reído ayer. Ella lo había permitido. Se había divertido con mi humillación. Borrar. Luke también me escribió. Hermano, está llorando en recepción. Le rechazaron la tarjeta. ¡Qué fuerte! ¿Fue duro? ¿O fue la consecuencia lógica de decirle a tu marido que se fuera a casa si no le gustaba verte coquetear con otro hombre? Supongo que dependía del punto de vista. Mía, siempre la chismosa, escribió, Dios mío. ¿Qué está pasando? Talia no nos cuenta nada, pero está molesta. ¡Suéltalo! Sí, no iba a contarle nada a alguien que probablemente lo convertiría en un culebrón grupal en 10 minutos. Para cuando aterrizamos en Tokio para la escala, tenía 47 mensajes sin leer y 13 llamadas perdidas. Los leí mientras esperaba mi vuelo de conexión, tomando sorbos de un café horrible del aeropuerto que, de alguna manera, sabía a victoria. El último mensaje de Talia era distinto a los demás. Menos enfadado, más desesperado. Por favor, dime que estás a salvo. Estoy preocupada. Ahora ella estaba preocupada. No ayer, cuando me estaba ridiculizando en público. Anoche no, cuando volvió borracha y ni siquiera se preocupó por mí. Pero ahora, cuando necesitaba algo, de repente se preocupó por mi bienestar. Terminé mi café y embarqué en el siguiente vuelo. Seguía sin responder. Porque lo que realmente empezaba a comprender del silencio era que cada hora que pasaba sin que yo respondiera era una hora más que ella tenía que soportar con lo que había hecho. Cada llamada ignorada le recordaba que los actos tienen consecuencias. Cada mensaje sin respuesta la invitaba a reflexionar, algo inevitable para ella. No estaba siendo cruel. Yo solo seguía instrucciones. Ella me dijo que me fuera a casa. Así que me fui a casa. Lo genial de los chats grupales es que nadie puede guardar un secreto. Nunca. Es como intentar contener agua con un colador. En teoría, es posible si uno se engaña a sí mismo. Pero en realidad, todo se está filtrando y es un desastre. Aterricé en Los Ángeles alrededor de las 6 de la tarde, hora del Pacífico, lo que significa que mañana estaré en Bali. Sinceramente, había perdido la noción del tiempo y ya no me importaba. Sentía el cuerpo como si lo hubieran metido en una maleta y lo hubieran tirado por las escaleras, pero, ¿mi espíritu? Mi espíritu estaba de maravilla. Incluso rebosaba de energía. Pedí un Uber para volver a casa. Le di una propina extra al conductor porque no intentó entablar conversación y entré en mi apartamento, el mismo que había dejado hacía 5 días pensando que iba a un viaje romántico por nuestro aniversario. El lugar estaba exactamente igual. Limpio, tranquilo,
apacible y completamente libre del caos de Talia. Fue perfecto. Dejé la maleta, pedí una pizza y estaba a punto de darme la ducha más larga de mi vida cuando mi teléfono vibró con una notificación que me hizo detenerme. Era una captura de pantalla. De un número desconocido. ¿Pero el contenido? Oh, el contenido era oro puro. Alguien me había enviado una captura de pantalla de lo que parecía ser el chat grupal de amigos de Talia. El grupo al que habían llamado Bali Babes Palm Tree Sparkles porque, al parecer, todo chat grupal necesita un emoji y cero autocrítica. Los mensajes eran de hoy temprano y eran espectaculares. Sofía, chicos, ¿dónde está Mason? Talia no nos dice nada. Mía, lo vi irse esta mañana con cara de pocos amigos. Luke, ¿qué? ¿Sofía, se fue? ¿En serio? Mía, sí, amiga. Volvía de Irán y lo vi subirse a un coche. Coche del aeropuerto. Luke, tío, qué fuerte. ¿Por encima de la crema solar? Sofía, vale, pero quizá deberíamos haber dicho algo ayer. ¿Qué dijo Mía? ¿Que Talia estaba exagerando? Sofía, bueno, sí, algo así. Luke, literalmente le dijo que se fuera a casa si estaba celoso. Mía, y él hizo el gesto de la calavera, la calavera, la calavera. Sofía, esto es malo, chicos. Luke, Talia está en recepción muy alterada. Dice que su tarjeta fue rechazada y que, misteriosamente, la de él ya no está registrada. Mía, deja de llorar a gritos. Sofía, eso sí que es cruel. Luke, hermano, ahora me siento un poco mal. Mía, ¿te sientes mal? Imagínate ser Mason y ver a tu esposa coqueteando con el guía turístico durante 3 días seguidos. Sofía, vale, Mía, no te hagas la que no lo estabas alentando. Mía, no lo estaba. Luke, literalmente grabaste un vídeo de ellos jugando voleibol y dijiste que tenía un aire de comedia romántica. Mía, eso es diferente. ¿Sofía? ¿En serio? Estaba ahí sentada en mi sofá, olvidándome de la pizza, leyendo esta captura de pantalla como si fuera el periódico. Se estaban atacando entre sí. El chat grupal se estaba autodestruyendo. Esto era mejor que cualquier reality show que hubiera podido pagar, pero la cosa mejoró aún más. Unos minutos después, llegó otra captura de pantalla. Número distinto, mismo chat grupal, más adelante en la conversación. Talia, no puedo creer que se haya ido. Sofía, cariño, ¿estás bien? Talia, no, no estoy bien. Me humilló. Luke, ¿te humilló? Talia, sí. Todos lo vieron irse. Todos están haciendo preguntas. ¡Qué vergüenza! Mía, o sea, ¿no le dijiste que se fuera? Talia, ese no es el punto, Mía. Mía, creo que precisamente ese es el punto. Talia, ¿de qué lado estás? Mía, solo digo que tal vez te pasaste de la raya. Luke, le pediste que te pusiera protector solar en la espalda delante de Mason. Talia, ¿y qué? Solo era protector solar. Sofía, y luego le dijiste a Mason que se fuera a casa si no le gustaba. Talia, no pensé que lo haría de verdad. Luke, pues sí que lo hizo. Talia, se supone que sois mis amigos. Mía, somos tus amigos. Por eso te decimos que esto es, en cierto modo, tu responsabilidad. Talia, no puedo creerlo. Talia, tengo que arreglar esto. Vaya, tenía que arreglarlo. Solo podía imaginar cómo sería arreglar esto en el mundo de Talia. Me enteré unos 30 minutos después, cuando mi teléfono se llenó de notificaciones de Instagram. Talia había publicado algo. Claro que sí. Porque cuando estás en medio de una crisis personal, lo lógico es, sin duda, publicar una foto provocativa en redes sociales y esperar que la aprobación de desconocidos repare tu matrimonio al borde del colapso. La foto era de ayer, una selfie en la playa que seguramente se tomó justo después del incidente con el protector solar. Llevaba su bikini blanco, el pelo perfectamente despeinado por el viento, las gafas de sol subidas a la cabeza y esa mirada seductora que probablemente le costó 47 intentos lograr. El océano brillaba a sus espaldas.
La iluminación era perfecta. Objetivamente, lucía espectacular. Pero el pie de foto. Madre mía, el pie de foto. Hay gente que no soporta a las mujeres fuertes. Bíceps brillantes, viviendo la vida al máximo y sin disculparme por ello. Si no puedes seguirme el ritmo, es tu problema. Palmera Sol jefa sin disculpas mujeres fuertes viviendo mi verdad vibras Bali. Me quedé mirando el teléfono, realmente impresionada por su audacia. Había analizado la situación a fondo. La situación en la que humilló públicamente a su marido y luego se enfadó cuando él se fue, decidiendo que la narrativa era, yo soy demasiado fuerte y él demasiado débil. Increíble. Verdaderamente increíble. Agarré mi pizza y me acomodé para ver qué pasaba a continuación porque sabía lo que iba a suceder. Talia había sobreestimado la tolerancia de sus seguidores al delirio. Los comentarios empezaron a llegar y no eran lo que esperaba. En Jessica_23. Oye, esto se trata de que tu marido se fue de Bali, ¿verdad? En Brooklyn Baker, las mujeres fuertes no humillan a sus parejas en público, corazón rojo. En Travel Victim, tal vez tu marido no pudo soportar que le faltaras el respeto a un hombre, encogiéndose de hombros. En Sarik_Fit, esto no es, hermana. En Marcus Reeds, las mujeres fuertes inspiran, no critican. En Coffee and Chaos, las señales de alerta vienen de dentro. En Alexa Plus, POV, las consecuencias de tu aprendizaje existen. En Mindful Megan, imagina que tu marido te deja de vacaciones y lo primero que se te ocurre es publicar una foto provocativa de una calavera. Lo vi en directo, Internet haciendo lo que mejor sabe hacer, exigir responsabilidades de la forma más brutalmente honesta posible. Un comentario tras otro la señaló. No de forma hiriente, sino más bien con un tono de goye, quizá deberías mirarte al espejo. Era evidente que alguien había contado lo que realmente había pasado, porque los comentarios se volvieron más específicos. En Vanessa Blogs, ¿de verdad le dijiste a tu marido que se fuera a casa si estaba celoso y luego te sorprendiste cuando llegó? En Datemandan, señora, usted le pidió al guía turístico que le pusiera protector solar a Ui delante de su marido. Eso no es ser una mujer fuerte, es una falta de respeto. En Linda Lovesbox, las mujeres fuertes no humillan a sus maridos en público y luego se hacen las víctimas cuando hay consecuencias. Ese último comentario obtuvo más de 200 me gusta en los primeros 10 minutos. Talia empezó a responder a los comentarios, lo cual fue su primer error. Nunca respondas a los comentarios cuando te equivocas. Es como cavar un hoyo y luego pedir una pala más grande. Talia, en Brooklyn Baker no sabes toda la historia. En Brooklyn Baker, entonces cuéntanosla. ¿Por qué te dejó tu marido? Talia, era inseguro y celoso. En Brooklyn Baker, ¿por qué? Y entonces Talia cometió su segundo error. Se lo contó. Talia, le pedí a nuestro guía que me pusiera protector solar en la espalda y se puso histérico. Los comentarios se dispararon. Mickey_87, ¿le pediste a otro hombre que te pusiera protector solar? Cuando tu marido estaba ahí mismo y no entiendes por qué se fue, cara con lágrimas de alegría. En Read Vitrachel, chica, soy feminista y hasta yo sé que eso es pasarse de la raya. En Fitness Fiona, mi marido también me habría dejado y no lo habría culpado. En Techo y Terry, el esfuerzo mental para victimizarse aquí es de nivel olímpico. Estaba comiendo mi pizza, leyendo los comentarios, sintiéndome como si estuviera viendo el episodio más satisfactorio de un reality show jamás creado. El juicio virtual estaba en marcha y Talia estaba perdiendo estrepitosamente. Empezaron a llegar más capturas de pantalla de números anónimos. Era evidente que sus amigos lo estaban documentando todo y la gente lo estaba compartiendo. El chat grupal seguía activo. Luke, dile que borres la publicación. Talia, ¿por qué? No hice nada malo. Mía, los comentarios no están en mi perfil. Talia, no lo entienden. Sofía, creo que lo entienden perfectamente, y ahí radica el problema. 10 minutos después, la publicación había desaparecido. Borrada. Desapareció en el vacío digital como si nunca hubiera existido. Pero Internet nunca olvida. Capturas de pantalla de la publicación y los comentarios ya circulaban por Internet.
Alguien había grabado su pantalla respondiendo a los comentarios. Estaba ahí fuera, para siempre, un monumento digital a las consecuencias de sus actos. Mi teléfono vibró una vez más. Otro mensaje de un número desconocido, solo 2 palabras. ¡Genial! No sabía quién me enviaba estas capturas de pantalla, pero agradecí su contribución al periodismo. Terminé mi pizza, me duché y me fui a dormir a mi apartamento, a mi cama, en completa paz y tranquilidad. Mientras tanto, en algún lugar de Bali, Talia probablemente estaba mirando su teléfono, dándose cuenta de que Internet le había mostrado un reflejo de sí misma y no le gustaba lo que veía. 3 días después de volver a casa, estaba viviendo mi mejor vida de divorciada, aunque todavía no lo estuviera oficialmente. Había limpiado a fondo el apartamento, preparado la comida de la semana como si estuviera entrenando para una competición de culturismo, y empezado a ver de nuevo Los Soprano desde el principio porque, al parecer, mi subconsciente pensaba que lo que necesitaba eran más historias sobre relaciones tóxicas y gente tomando decisiones terribles. Estaba viendo el 4º episodio, disfrutando de mi salteado casero y de que nadie me pidiera fotos de su comida antes de comérsela, cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Normalmente no contesto números desconocidos porque no soy un psicópata. Los números desconocidos suelen ser estafadores que intentan convencerme de que se me vence la garantía extendida del coche. Conduzco un Honda de 10 años, amigo, eso ya es cosa del pasado. O robots que me preguntan si quiero reducir las cuotas de mi préstamo estudiantil. Pero algo me decía que este iba a ser entretenido. Contesté. Hola. Silencio durante un segundo. Entonces, esa voz con la que había estado casada durante 3 años, ahora sonaba débil y temblorosa como nunca antes la había oído. Mason. Tale. Claro que era Talia. ¿Quién más llamaría desde un número desconocido después de que ignorara 47 mensajes y 13 llamadas? ¿De su propio teléfono? La mujer era, ante todo, persistente en su afán de que todo girara en torno a ella. Sí. Dije, manteniendo un tono de voz neutral. Ni frío. Ni cálido. Aplanada como una tortita que se hubiera quedado demasiado tiempo en la plancha. «¿De verdad me dejaste ahí?», dijo. Y pude oír ese temblor en su voz que solía preceder a las lágrimas. El mismo temblor que usaba cuando quería algo o intentaba manipular una situación a su favor. Ya lo había oído antes. Cuando quería comprarse un bolso que costaba más que nuestra compra mensual o cuando necesitaba que cancelara planes con mis amigas para poder tener una crisis que, por alguna razón, siempre requería mi atención inmediata. Sí. Lo repetí. ¿Para qué gastar palabras? Ella sabía lo que había pasado. Ella estaba allí. No puedo creerlo, dijo ella. Y ahora las lágrimas ya estaban a punto de brotar. Pude oír ese cambio en su respiración. Ese pequeño entrecortamiento que anunciaba que las lágrimas estaban a punto de estallar. Simplemente te fuiste. Sin decir nada. Sin siquiera hablarme. Le di un mordisco a mi salteado. Masticado. Tragado. Tony Soprano estaba en medio de una sesión de terapia en mi televisor, hablando de sus problemas con su madre. Me pareció relevante. ¿Qué querías que dijera?, pregunté, con genuina curiosidad. Me dijiste que me fuera a casa si estaba celosa. Me fui a casa. Parecía bastante sencillo. No pensé que de verdad lo harías. Su voz subió una octava, ese tono familiar de alguien que acaba de darse cuenta de que le han pillado el farol y que tiene una mano pésima. Era una broma, Mason. Ya sabes cómo soy. Estaba exagerando. Ah, sí. La clásica excusa de que era solo una broma. El refugio de quienes dicen cosas hirientes y luego se escandalizan cuando hay consecuencias. Ya había oído esto antes. Normalmente después de que hiciera algún comentario sobre que mi trabajo no era tan emocionante como su carrera en marketing o sobre mi forma de vestir, que me parecía la de un padre. Aunque tenía 32 años, y eso ni siquiera es tan viejo. Genial, dije. Bueno, te tomé en serio. Lo siento. ¿Lo sientes tú? Ahora se estaba enfadando, las lágrimas se evaporaban en rabia como agua sobre pavimento caliente.
Me hiciste quedar en ridículo, Mason. Todo el mundo te vio irte. Todo el mundo te hacía preguntas. ¿Sabes lo humillante que fue eso? Tuve que dejar el tenedor para escucharlo. Tuve que apreciar la absoluta osadía de lo que acababa de oír. A ver si entiendo. Lo dije despacio, como si le explicara álgebra a un Golden Retriever. ¿Te molesta que te haya avergonzado? Sí. ¿Por irme después de que me pidieras públicamente que me fuera? Eso no es cierto, lo estás tergiversando. No lo estoy, dije. Dijiste, y cito textualmente, si tienes celos, vete a casa. Y luego te enojaste cuando me fui. Intento comprender la lógica, pero no me cuadra. ¿Sabes a qué me refería, verdad? Parece que dijiste exactamente lo que querías decir. Querías que me fuera para poder seguir coqueteando con Zane sin que tu aburrido marido te viera. Así que me fui. Problema resuelto. Emitió un sonido entre jadeo y sollozo, como si le hubiera revelado una verdad devastadora que no estaba preparada para afrontar. Lo cual, para ser justos, probablemente era cierto. Insistió en que no estaba coqueteando, pero ni siquiera ella parecía convencida. Yo estaba siendo amable. Hay una diferencia. Claro, dije. Es como pedirle a tu marido que te ponga crema solar en la espalda y pedírselo al guía turístico, que va sin camiseta. Súper amables. Un comportamiento muy normal. ¡Ay, Dios mío! ¿Sigues con eso? Era protector solar. Talia, dije, y mantuve la voz tranquila porque sabía que la calma la volvía loca mucho más que los gritos. Si solo hubiera sido por el protector solar, me lo habrías preguntado. Estaba sentada a 60 centímetros de ti, pero no querías que lo hiciera yo. Querías que lo hiciera Zane. Y querías asegurarte de que lo viera y supiera que no me necesitabas ni te importaba lo que yo pensara al respecto. Silencio al otro lado de la línea. Un silencio que indicaba que había dado en el clavo y que ella buscaba desesperadamente una respuesta. Estás siendo ridículo, dijo finalmente, pero sin ninguna convicción. Tal vez estuve de acuerdo, o tal vez simplemente estoy harta de que me traten como un objeto en tu monólogo. Eso no es justo. Me dijiste que me fuera a casa delante de una playa llena de gente solo porque levanté una ceja. Una ceja, Talia. Eso fue todo. No grité. No armé ningún escándalo. Simplemente me sorprendí al ver que mi esposa se dejaba aplicar crema en la espalda por otro hombre. Y tú respondiste humillándome públicamente. Así que sí, me fui a casa. Y de alguna manera, yo soy el villano aquí. Más silencio. Luego, más silencio ahora. Tuve que llamar a mi madre para pedirle dinero. Ah, ahí estaba. El verdadero motivo de esta llamada. No es una disculpa. No es una reflexión sobre sus acciones. No es un oye. Tal vez te traté mal y debería pensar por qué mi esposo prefiere volar 20 horas hasta casa antes que pasar otro día viéndome faltarle al respeto. No, estaba furiosa por el dinero. Lo sé, dije. Me enviaste un mensaje sobre eso. Varias veces. ¿Sabes lo humillante que fue eso?, preguntó, y casi me reí. Casi. Sé lo humillante que es necesitar ayuda en una situación incómoda delante de otras personas, repetí lentamente. Vaya, Talia, me pregunto cómo será eso. Ojalá tuviera alguna experiencia reciente de humillación pública con la que pudiera identificarme. Eso es diferente. ¿En qué sentido? Porque yo sí necesitaba ayuda. Tú solo estabas siendo mezquino. Y ahí estaba. La desconexión fundamental. En su mente, sus necesidades siempre eran válidas y las mías siempre insignificantes. Sus sentimientos siempre estaban justificados y los míos siempre eran exageraciones. Ella era la protagonista y yo solo debía leer mis líneas y agradecer el papel. Seguí sus instrucciones, dije simplemente. Me dijiste qué hacer si sentía celos. ¿Lo hice? Eso no es mezquino. Eso es simplemente escuchar. Podrías haberme hablado como una persona adulta en lugar de huir. Intenté hablar contigo durante 3 años, dije, y me sorprendió lo cansada que sonaba. No estoy enfadada, solo agotada.
Cada vez que te pasabas de la raya, te hablaba. Cada vez que me hacías sentir inferior, te hablaba. Cada vez que preferías llamar la atención de otros hombres en lugar de respetarme, te lo decía. Y siempre me decías que era insegura, celosa o controladora. Así que dejé de hablarte. Y empecé a escuchar. ¿Escuchar qué? Lo que realmente me estabas diciendo. No tus palabras, sino tus acciones. Y tus acciones me dejaron bien claro que no me respetabas, que no me valorabas y que mis sentimientos te importaban un bledo. Así que me fui. Ahora sí que lloraba de verdad, con esos sollozos profundos y desgarradores que quizá me hubieran conmovido hace un año. Pero había pasado 3 días en paz y tranquilidad, durmiendo en mi propia cama, comiendo lo que realmente me apetecía, viendo las series que quería ver y sin tener que preocuparme ni una sola vez por ser el apoyo emocional de nadie. Y me di cuenta de algo importante, era más feliz solo que en los años que había estado con ella. Mason, por favor, dijo entre lágrimas, podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Podemos trabajar en ello. Mejoraré, lo prometo. Ya lo habías dicho antes. Se lo recordé. Después de la fiesta de Navidad de tu empresa, cuando pasaste 2 horas coqueteando con tu jefe mientras yo estaba en una esquina sujetando tu bolso. Después de la boda de tu amigo, cuando bailaste de forma provocativa con el padrino y me dijiste que me relajara cuando dije algo. Después de ese concierto donde le diste tu número al camarero en broma. Cada vez prometiste que mejorarías. Y cada vez, nada cambió. Esta vez será diferente. Sí, dije en voz baja. Tienes razón. Esta vez es diferente. Porque esta vez, se acabó. La línea quedó en silencio, salvo por su respiración y algún que otro sollozo. Así que eso es todo, preguntó finalmente. ¿Te rindes? No me rindo, dije. Simplemente me elijo a mí misma por una vez. Me dijiste lo que querías. Querías que me fuera a casa. Te hice caso. Por primera vez en nuestro matrimonio, realmente te escuché en lugar de intentar descifrar lo que querías decir o buscar excusas para tu comportamiento. No lo decía en serio, susurró. Ese es el problema, Talia. Nunca lo dices en serio. Nunca quisiste lastimarme. Nunca quisiste avergonzarme. Nunca quisiste faltarme al respeto. Pero sigues haciéndolo. Y estoy harta de estar casada con alguien que, sin querer, me ignora. Por favor, no lo hagas. Ya lo hiciste, dije simplemente. Solo lo acepto. Y colgué. No esperé su respuesta. No le di la oportunidad de hacer más promesas, derramar más lágrimas ni intentar manipularme para que le diera otra oportunidad. Simplemente colgué y volví a mi salteado y a Tony soprano. Y me sentí más ligero que en años. Después de esa llamada, sucedió algo extraño. O mejor dicho, no sucedió nada extraño. No bloqueé el número de Talia. No eliminé su contacto. No revisé su Instagram como una especie de arqueóloga digital buscando pruebas de su última crisis o escándalo público. Ni siquiera la odiaba, lo cual fue probablemente lo más sorprendente de todo. Simplemente me desconecté. Fue como si alguien por fin hubiera encontrado el interruptor de apagado de una máquina que había estado funcionando, sin parar durante 3 años, emitiendo ese zumbido constante al que me había acostumbrado tanto que había olvidado cómo sonaba el silencio. Y ahora que todo había terminado, el silencio era ensordecedor, en el mejor sentido de la palabra. Mi amigo Chris me llamó al 4.º día de mi recién estrenada paz. Chris había sido mi compañero de cuarto en la universidad, el que fue mi padrino de boda a pesar de tener serias reservas sobre Talia que se había guardado para sí mismo. Porque eso es lo que hacen los buenos amigos. Te dejan cometer tus propios errores y luego te ayudan a solucionarlos sin decirte, te lo dije, más de 3 o 4 veces. Tío, dijo cuando le contesté. Vi la historia de Talia en Instagram. Por primera vez en meses, fui al gimnasio a entrenar de verdad, en lugar de solo pagar una membresía que nunca usaba. Me sentí bien. Me sentí productivo. Sentí que estaba invirtiendo en mí misma en lugar de gestionar la cartera emocional de otra persona. Sí, dije, sin importarme mucho pero con curiosidad por ver qué nuevo capítulo del drama de Talia se había desarrollado.
Publicó todo un rollo sobre conocer tu valor y no dejar que la gente tóxica apague tu luz, con una foto de una puesta de sol y una cita que parecía sacada de un tablero de Pinterest para gente que está pasando por una ruptura. Me reí, casi se me cae la mancuerna. A ver, ¿adivino? ¿Ella es la que vale la pena y yo la tóxica? O sea, no lo dijo directamente, pero la indirecta era bastante clara. Los comentarios son un campo de batalla. Sus seguidores no se lo creen. Me alegro por ellos, dije, y lo decía en serio, no por venganza, sino porque me alegra que la gente se dé cuenta de la farsa. ¿Estás bien, tío?, preguntó Chris, y pude oír la preocupación genuina en su voz. ¿De verdad estás bien? Porque pareces, no sé, demasiado bien. Estoy genial, dije, y me di cuenta de que lo decía en serio. No estoy perdiendo el control, no estoy espiando sus redes sociales. No estoy escribiendo mensajes furiosos a las 2 de la mañana que, por ser demasiado inteligente, no llegaría a enviar. Ya terminé y me siento genial. Dijo Chris, como si estuviera asimilando la información. Eso es muy maduro de tu parte. Buenas noches, estoy tan sorprendida como tú. La verdad es que no estaba bromeando. Por primera vez en años, no me despertaba con esa ansiedad constante por el drama que me depararía el día. ¿Se enfadaría Talia por algo que dijera? ¿Publicaría algo que me avergonzara? ¿Tendría que volver a defender su comportamiento ante mis amigos y familiares? ¿Pasaría otra noche siendo su fotógrafo personal mientras se probaba 17 conjuntos para una cena a la que ya llegábamos tarde? Nada de eso existía ya. Mis mañanas eran mías. Mis tardes eran mías. Mi energía mental era mía. Era como si hubiera cargado una mochila llena de piedras durante tanto tiempo que había olvidado lo que se siente al estar erguida. El trabajo también mejoró, lo cual fue inesperado. Soy contable, no es el trabajo más emocionante del mundo, pero es estable, está bien pagado y se me da bien. Talia solía comentar lo aburrido que era mi trabajo, que ella jamás podría estar sentada en un escritorio todo el día haciendo matemáticas, que su carrera en marketing era mucho más creativa y dinámica. Me lo tomé a pecho durante un tiempo, y me sentía un poco culpable por tener un trabajo normal que no implicara eventos con influencers, colaboraciones con marcas ni ninguna de esas cosas que hacía ella que requerían tantas selfies. Pero ahora sí que iba a trabajar, cumplía con mis obligaciones, ayudaba a mis compañeros con sus dudas fiscales y me iba sintiéndome competente y útil. Mi jefa, Patricia, una mujer de unos 50 años, muy práctica y con 30 años de experiencia, se acercó a mi escritorio una tarde con su taza de café que decía, no estoy discutiendo. Solo estoy explicando por qué tengo razón. Mason, dijo, mirándome por encima de sus gafas. Últimamente te noto diferente. ¿Diferente en qué sentido? Pregunté, esperando que aquello no diera pie a una conversación sobre mi productividad o algo parecido. Más ligera, dijo. Menos estresada. ¿Por fin le dijiste a tu esposa que dejara de venir a comer por sorpresa? Talia solía aparecer en mi oficina sin avisar. Lo que suena romántico hasta que te das cuenta de que solo lo hacía cuando quería algo o necesitaba que yo le resolviera algún problema que ella misma había creado. Patricia había presenciado más de una de esas visitas sorpresa que terminaban conmigo teniendo que irme temprano, o saltarme el almuerzo para lidiar con la crisis que Talia había provocado. Estamos separados, dije simplemente. La dejé en Bali y volví a casa. Patricia arqueó las cejas. Luego, lentamente, sonrió. Me alegro por ti. Sí. Mason, llevo 32 años casada. Sé lo que es una relación sana, y lo que era vuestra relación no lo era. Llevas meses dando vueltas por aquí con cara de estar siempre a la expectativa. Me alegra verte relajado. Esa conversación se me quedó grabada. Otras personas lo habían notado. Mi estrés era tan evidente que mi jefe, que apenas me conocía fuera de las evaluaciones trimestrales y alguna que otra conversación sobre fórmulas de Excel, lo había percibido. Mi madre me llamó el 6º día. Había estado evitando contarle sobre la separación porque mi madre adoraba a Talia. O mejor dicho, a mi madre le encantaba la idea de que yo me casara y pudiera darle nietos. Y Talia sabía cómo ganarse a los padres.
Aparecía en las cenas familiares con postres caseros, comprados en la tienda, pero los pasaba a un plato bonito, elogiaba la cocina de mi madre y preguntaba por el golf de mi padre. Era una experta en ese espectáculo de 2 horas. El problema eran las otras 8.758 horas del año. Cariño, dijo mi madre, con ese tono que indicaba que había oído algo de alguien y buscaba confirmación. Debbie Henderson me contó que vio la publicación de Talia en Instagram sobre la gente tóxica. ¿Está todo bien? Debbie Henderson era amiga de mi madre del club de lectura y, al parecer, seguía a Talia en redes sociales por razones que nunca entendí. Nos separamos. Mamá, dije, quitándome la venda de encima. La dejé en Bali y volví a casa. Probablemente nos divorciemos. Silencio. ¿Y qué pasó después? Le di la versión resumida. El protector solar. La humillación pública. El comentario de, si tienes celos, vete a casa. Mi decisión de irme a casa. Más silencio. Entonces, mi madre dijo algo que me dejó realmente impactada. Bien. Bien. Mason, soy tu madre. Te quiero. Y llevo 3 años viéndote empequeñecer para dar cabida al ego de esa chica. Dejaste de venir a las cenas familiares. Dejaste de llamar. Cada vez que hablábamos, sonabas agotada. Creía que el matrimonio debía hacerte feliz, no convertirte en alguien a quien apenas reconociera. Nunca dijiste nada, dije en voz baja. Porque parecías decidido a que funcionara. Y lo respeto. Pero cariño, hay una diferencia entre trabajar en un matrimonio y matarse a trabajar intentando arreglar a alguien que no cree. Tener problemas. Me alegra que al fin te hayas elegido a ti misma. No esperaba emocionarme tanto, pero lo hice. Oír a mi madre, que llevaba 37 años casada con mi padre y se tomaba muy en serio en las buenas y en las malas, decirme que estaba orgullosa de que me fuera, me dio un permiso que no sabía que necesitaba. Después, mi padre me llamó por teléfono. Por cierto, tu madre llora de alegría. Está muy orgullosa. Además, nunca me cayó bien Talia. Se comió todas las galletas buenas en Navidad y ni siquiera dio las gracias. Típico de papá. Fue directo al grano. Los días se convirtieron en una semana, luego en 2. Talia seguía probando distintos números, probablemente usando los teléfonos de sus amigas o esas aplicaciones de mensajería gratuitas. Veía aparecer los mensajes, los leía sin abrirlos, gracias a la vista previa, y seguía con mi día. Necesitamos hablar de nosotros. He estado pensando en lo que dijiste. ¿Podemos al menos hablar de esto como adultos? Me merezco una conversación. Esa última casi me hizo responder. Casi. Porque la osadía de pensar que se merecía una conversación después de 3 años de no escuchar nada de lo que decía era realmente algo digno de admirar. Pero no caí en la tentación. Cada vez que la sentía, recordaba la playa, el protector solar, las risas de los desconocidos, su sonrisa como si mi dolor fuera un espectáculo, y dejaba el teléfono y me ponía a hacer cualquier otra cosa. Empecé a cocinar en vez de pedir comida a domicilio todas las noches. Probé recetas nuevas. Aprendí algunas cosas. Preparé platos que quedaron realmente buenos. No tuve que fotografiar nada ni esperar a que alguien encontrara el ángulo y la iluminación perfectos. Leí libros. Terminé una novela entera en 3 días sin interrupción. Fui al cine sola un miércoles por la tarde y fue maravilloso. Nadie me pidió que le explicara la trama en tiempo real ni se quejó de aburrimiento. Llamé a viejos amigos con los que había perdido el contacto porque Talia los consideraba aburridos o malas influencias. Traducción. No la adoraban. Yo existía. Simplemente existió. Sin drama. Sin control de daños. Sin pretender que la falta de respeto fuera una broma de la que debiera aprender a reírme. Descubrí que el silencio no era solo la ausencia de ruido. Era un lujo que no podía permitirme cuando estaba casada. Ahora sí que vivía en ello, envuelto en ello como en la manta más cómoda del mundo, y no tenía ninguna intención de abandonarlo. Un mes después de empezar mi nueva vida como hombre separado, pero no del todo divorciado, estaba en Common Grounds,
Esa cafetería cerca de mi apartamento especializada en lattes carísimos y en prestar portátiles a gente que quería aparentar estar ocupada mientras, en realidad, se pasaba 3 horas navegando por Twitter. Yo era uno de ellos, solo que yo sí que estaba trabajando, por desgracia. Los informes de fin de trimestre no se redactan solos. El lugar estaba bastante lleno para ser jueves por la tarde, estudiantes fingiendo estudiar, autónomos fingiendo trabajar, y ese tipo que sin duda estaba escribiendo un guión sobre su exnovia que nadie jamás leería. Había conseguido una mesa en la esquina junto a la ventana, tenía el portátil abierto, el café a mano, y estaba metido de lleno en una hoja de cálculo que me estaba provocando una migraña cuando lo oí. ¡Ay no! ¡Ay no, no, no! Dios mío, lo siento muchísimo. Alcancé a ver una taza de café, un café helado grande, con mucho hielo, a juzgar por la cascada que caía de mi mesa, cayendo a cámara lenta como si estuviéramos en una comedia romántica dirigida por alguien que odiaba la tecnología. El café impactó contra el teclado de mi portátil con la energía de un niño pequeño que se lanza a la piscina. El líquido marrón se extendió por las teclas, filtrándose en el panel táctil, probablemente friendo los circuitos y arruinando cualquier posibilidad que tuviera de terminar este informe antes del fin de semana. Allí estaba, con cara de absoluto horror, una mujer de unos 20 años, con el pelo castaño rizado suelto de un moño desaliñado, las gafas resbalándole por la nariz y una expresión que sugería que acababa de cometer un delito federal en lugar de un simple accidente relacionado con la cafeína. Lo siento muchísimo, repitió, cogiendo servilletas del dispensador con desesperación e intentando limpiar el desastre de café. Me tropecé con la mochila de ese chico y, de verdad, lo siento mucho. ¿Tu ordenador está bien? Por favor, dime que está bien. Dios mío, esto no está bien, ¿verdad? Agarré mi portátil, lo puse boca abajo para que escurriera el café e intenté evaluar los daños. La pantalla aún funcionaba, lo cual era buena señal o el último suspiro antes de que todo se estropeara. Las teclas estaban pegajosas. El panel táctil no respondía. Esto no era bueno. Bueno, no era bueno, admití, porque mentir parecía inútil cuando el café literalmente goteaba al suelo. Yo lo pago, dijo de inmediato, aún blandiendo las servilletas como si pudieran desafiar las leyes de la física. Pagaré las reparaciones, o una nueva, o lo que necesites. Lo siento muchísimo. Por cierto, me llamo Nora. Nora, la que acaba de destrozar tu ordenador. Ese será mi epitafio. Aquí yace Nora. Destrozó un portátil con café helado. A pesar de la situación, a pesar de que mi informe trimestral probablemente esté irreparablemente dañado y mi portátil probablemente muerto, me reí. Me reí de verdad, porque había algo en su completa mortificación, su disposición a asumir la responsabilidad de inmediato y su autocrítica apocalíptica que resultaba refrescante. Mason, dije, extendiendo mi mano, que no estaba manchada de café. Mason, el chico cuyo portátil acaba de ser bautizado con cafeína. Lo sacudió, aún con aspecto de estar a punto de llorar. Esto es, literalmente, lo peor que he hecho en mi vida. Bueno, ¿no? Una vez respondí por error a todos en un correo de la empresa sobre lo aburrida que había sido la presentación del director general, pero esto se le acerca bastante. Eso es bastante malo, estoy de acuerdo. Knight, tuve que cambiar de equipo. Fue todo un lío. Volvió a mirar mi portátil, que seguía goteando café a pesar de mis esfuerzos. Oye, hay un taller de reparación de ordenadores a 2 manzanas de aquí. ¿Puedo acompañarte y pagar lo que te digan? Es lo menos que puedo hacer. En realidad, es lo mínimo que puedo hacer, ya que yo causé este desastre. Debí haber dicho que no. Debí haberle pedido su número para el seguro y haberlo solucionado yo mismo. Pero había algo en ella, algo genuino y espontáneo en su pánico, que me hizo decir que sí. Claro, dije, mientras guardaba mi portátil empapado y los papeles manchados de café. Guíame al servicio técnico. El taller de reparación se llamaba Techreserexen, un nombre bastante apropiado dadas las circunstancias. El tipo detrás del mostrador, con una placa que decía Cail y Barba, dijo, tengo opiniones sobre Linux. Le echó un vistazo a mi portátil e hizo una mueca. ¿Café helado?, preguntó. ¿Es tan obvio? Nora dijo, el olor lo delata. Además, ya sabes,
Todavía gotea el café. Kyle abrió el portátil, pulsó algunas teclas y suspiró. Puedo intentar arreglarlo, pero no prometo nada. Los daños por líquidos son complicados. Podrían ser $100, o podrías necesitar una computadora portátil nueva. No lo sabré hasta que la abra. Haz lo que tengas que hacer, dijo Nora de inmediato, sacando su billetera. Yo pago. Es culpa mía. Fue un accidente, dije, sintiéndome un poco mal por lo culpable que parecía. Un accidente que provoqué por no fijarme por dónde caminaba, ya que estaba testeando con mi hermana sobre los problemas alimenticios de su gato. Lo cual, seamos sinceros, podría haber esperado. Kyle nos miró a ambos, claramente divertido. Te llamaré en un par de horas con un presupuesto. Mientras tanto, quizás sea mejor evitar las cafeterías. Salimos del local y nos quedamos en la acera, con esa incomodidad que a veces se tiene cuando uno no sabe si la conversación ha terminado o si apenas empieza. Nora seguía aferrada a su cartera, con cara de haber cometido un crimen de guerra en lugar de haber derramado una bebida. Lo siento mucho, dijo por 15ª vez, aproximadamente. Lo sé, dije. Has sido muy claro al respecto. Me siento fatal. Estabas trabajando y yo, con mi torpeza, lo he estropeado todo. Oye, interrumpí con suavidad. No pasa nada. De verdad. Los portátiles se pueden arreglar o reemplazar. No es como si hubieras matado a mi perro. ¿Tienes perro? ¿No? Bien. Porque me sentiría aún peor si, además de ser un asesino de portátiles, tuviera que preocuparme por ser el asesino de un perro. Volví a reír. 2 veces en 10 minutos. Eso debía de ser algún tipo de récord para conversaciones que comenzaban con daños a la propiedad. Mira, dijo, tomando aire como si fuera a decidirse. ¿Te puedo invitar a un café? Un café nuevo, de otra cafetería, donde prometí sujetar la taza con firmeza en todo momento. Debí haber dicho que no. Técnicamente seguía casado, aunque separado. Tomar un café con una mujer que acababa de destrozarme el portátil me parecía una idea extraña. Pero había algo en Nora, algo auténtico y sin artificios, que me impulsó a decirle que sí. Claro, dije, pero quizá podríamos haber evitado las bebidas heladas. Terminamos en otra cafetería a 3 cuadras. Un lugar más tranquilo que parecía decorado por una abuela con tapetes de encaje y citas inspiradoras sobre la amistad. Nora pidió un té caliente, porque al parecer no se puede confiar en mí con las bebidas frías, y yo pedí un café normal. Nos sentamos a una mesa junto a la ventana, y fue entonces cuando me di cuenta de algo extraño. El silencio no era incómodo. Con Talia, siempre había que llenar el silencio. Se ponía ansiosa si nadie hablaba, empezaba a contar historias, a enseñarme algo en el móvil o a montar un drama solo para que pasara algo. ¿Pero Nora? Ella simplemente bebía su té y parecía a gusto existiendo sin narrar cada momento. Así que, finalmente, me preguntó, ¿qué haces cuando no te están destrozando el portátil unos desconocidos torpes? Soy contable, dije, esperando la respuesta de siempre. Algunos bromean sobre lo aburrido que debe ser eso, o hacen algún comentario sobre la temporada de impuestos, o sobre esa mirada perdida que pone la gente cuando mencionas las hojas de cálculo. Qué bien, dijo ella en cambio. Mi hermano es contable. Dice que en realidad es bastante interesante una vez que te metes de lleno. Algo sobre acertijos financieros. Parpadeé. Sí, la verdad es que es como resolver acertijos. La mayoría de la gente no lo entiende. Probablemente la mayoría de la gente no ha pasado 4 horas intentando cuadrar el presupuesto de una organización sin ánimo de lucro que guarda los recibos en una caja de zapatos. Ese fue mi último trabajo. Una pesadilla. Hablamos durante 1 hora. Acabamos de charlar. Hablamos del trabajo, de la vida, de su hermana obsesionada con los gatos y de mi padre, que clasificaba las galletas según la frecuencia con la que les daba las gracias. Ni siquiera sacó el móvil. No se miró en ningún espejo. No actuó. Simplemente existió, en paz, como una persona normal teniendo una conversación normal. Cuando se reía, era porque algo era realmente gracioso, no para impresionar a un público. Al contar historias,
Incluía las partes vergonzosas de sí misma en lugar de convertirlo todo en un resumen de sus mejores momentos. Hacía preguntas y escuchaba atentamente las respuestas en vez de esperar su turno para hablar. Al principio fue extraño. La calma es adictiva una vez que la pruebas, pero también resulta un tanto alarmante cuando estás acostumbrado al caos. Creo que debería irme, dijo finalmente, mirando su reloj. Tengo planes para esta noche, pero gracias por ser tan comprensivo con lo del portátil. La mayoría se habría enfadado mucho más. Probablemente a la mayoría no les ha pasado nada peor últimamente, dije sin pensar. Me miró con curiosidad, pero no indagó, solo sonrió y dijo, bueno, Kyle tiene mi número para la factura de la reparación, pero si quieres, ya sabes, tomar un café otro día. Me encantaría, ya que mantengo mis bebidas lejos de tus aparatos electrónicos. Me di cuenta de que a mí también me gustaría, muchísimo. Sí, dije, me gustaría. Se fue y me quedé allí sentado unos minutos más, terminando mi café y pensando en lo diferente que había sido esa interacción de todo lo que había vivido en los últimos 3 años. Sin dramas, sin actuaciones, sin competir por un lugar en mi propia historia. Una simple conversación con alguien que parecía contenta siendo ella misma en lugar de estar haciendo una audición para un papel. Fue extraño, fue tranquilo, y quería más. 3 semanas después del incidente en la cafetería, me arreglaron el portátil, me costó $200, y Nora insistió en pagar hasta el último céntimo. Tuve 4 citas más para tomar café con Nora, todas sin incidentes relacionados con la bebida, y presenté oficialmente la demanda de divorcio. Esto último fue sorprendentemente fácil. Resultó que cuando tienes un caso claro de que tu cónyuge te humilla públicamente y te dice que te vayas, te vas. El papeleo prácticamente se rellena solo. Mi abogada, una mujer brillante llamada Rebecca, que lo había visto todo y nada la impresionaba, revisó la cronología de los hechos y hasta sonrió. Este es el caso más sencillo que he tenido en todo el año. Literalmente te dijo que te fueras a casa. Te fuiste a casa. No puede discutir eso. Lo intentará, dije, porque conocía a Talia. Intentaría darle la vuelta a la situación, reformularla, hacer que todo girara en torno a mis celos, mi inseguridad o mi incapacidad para lidiar con su espíritu libre. Que lo intente, dijo Rebecca, cerrando el expediente. Tenemos capturas de pantalla de su publicación en Instagram, declaraciones de otros turistas y los registros del hotel que demuestran que usted canceló su cuenta mientras ella aún estaba allí. Además, sus propios mensajes de texto dicen, si tienes celos, vete a casa. Esto es lo que llamamos un caso irrefutable de haber conseguido exactamente lo que quería. Salí de su oficina sintiéndome más aliviada que en años. El divorcio tardaría unos meses en finalizar. La burocracia es más lenta que una fila en la oficina de tránsito un lunes, pero lo más difícil ya estaba hecho. Ya había tomado la decisión. Ya había presentado los papeles. Oficialmente, legalmente, estaba siguiendo adelante. Mi teléfono vibró mientras caminaba hacia mi coche. Era un mensaje de un número desconocido, lo que significaba que probablemente era Talia usando el teléfono o la aplicación de otra amiga. Llevaba semanas haciéndolo, intentando diferentes maneras, como si fuera una forma de volver a entrar en mi vida. Pero esta vez no era Talia. Número desconocido. Oye, soy Luke. Conseguí tu número en la lista de la boda. Espero que no te moleste. Luke, el aspirante a DJ de Bali. La que me había mandado esas capturas de pantalla del chat grupal que tanto me habían gustado. Yo, hola, ¿qué tal? Luke, solo quería avisarte que Talia ya está en casa. Volvió la semana pasada. Claro que sí. Las vacaciones tenían que terminar, y seguro que quedarse en Bali después de que me fuera no fue tan divertido cuando tuvo que asumir las consecuencias de sus actos, además, pagarlo todo ella sola. Luke, últimamente ha estado muy callada. Dice que aprendió la lección. Me quedé mirando ese mensaje durante un buen rato. Aprendió la lección. Como si esto fuera una especie de experiencia educativa donde hubiera tomado apuntes si fuera a mejorar en el próximo examen. Como si 3 años de faltarme al respeto hubieran sido un borrador y ahora estuviera lista para presentarla. Versión final. Bien por ella.
Le di a enviar y luego hice algo que me pareció extrañamente poderoso, silencié la conversación. No la bloqueé, solo la silencié. Porque bloquearla me hacía sentir que aún me importaba lo suficiente como para mantenerla alejada. ¿Pero silenciarla? Silenciarla era simplemente indiferencia. Luke, ella quería que te dijera que lo siente. Lo siento mucho. Dice que ahora lo entiende. Vi el mensaje en mis notificaciones, pero no lo abrí. No respondí. Simplemente guardé el teléfono en el bolsillo y me subí al coche. Hay algo sobre la venganza que nadie te cuenta. La mayoría de las veces, no lo necesitas. La vida tiene esa curiosa manera de darnos las consecuencias de nuestros actos. Todo vale. Sin descuento. Todos los impuestos incluidos. No tuve que planificar nada. No hacía falta publicar nada. No hacía falta airear nuestros trapos sucios ni hacerla quedar mal. Ella ya se había encargado de todo eso. Internet ya le había mostrado un reflejo de sí misma. Sus amigos ya habían cuestionado su criterio. Ya había tenido que pedirle dinero a su madre desde un país extranjero. Ya tuvo que explicarle a todo el mundo por qué su marido la dejó en medio de su viaje de aniversario. Ya tuvo que aceptar que las acciones tienen consecuencias y que solo era una broma. Solo funciona hasta que alguien te toma en serio. No necesitaba venganza. Ella ya había pagado la cuenta. Esa noche cené con Nora. Nada del otro mundo. Solo un restaurante tailandés cerca de su apartamento que, según ella, tenía el mejor pad thai de la ciudad. Y tenía razón. Fue increíble. Y además, a mitad de la cena me di cuenta de que era la primera vez en meses que nadie me hacía esperar mientras fotografiaban la comida desde 17 ángulos. «Estás sonriendo», dijo Nora, haciendo girar los fideos en su tenedor. ¿Qué es gracioso? Nada, dije. Es que me lo estoy pasando bien. ¿Eso es inusual?, preguntó, pero no con mala intención. Simplemente tenía curiosidad. Antes sí lo era, admití. Mi ex. Bueno, casi ex. El divorcio está en trámite. Ella lo complicaba todo. Hasta la cena era un espectáculo. Tenía que tener la iluminación perfecta, el ángulo perfecto, el pie de foto perfecto. Para cuando por fin comimos, la comida estaba fría y ya no tenía apetito. Nora hizo una mueca. ¡Qué agotador! Sí, la verdad es que sí. Bueno, dijo, alzando su vaso de agua como si fuera champán. Por la comida caliente y las bajas expectativas. Choqué mi copa con la suya. Brindo por eso. No tuvimos ningún momento dramático en el que yo le confesara mis sentimientos o ella se convirtiera en mi consuelo. Ni nada de lo que la gente se imagina que pasa después de una ruptura. Simplemente disfrutamos de la compañía mutua, hablamos de cosas normales. Hicimos planes para ir al cine el fin de semana que viene e intercambiamos memes sobre contabilidad. Sí, existen los memes de contabilidad. Y sí, son graciosísimos si eres un tipo de friki de la contabilidad. Fue sencillo. Fue fácil. Fue tranquilo. Y descubrí que la paz estaba infravalorada. A la mañana siguiente, desperté en mi apartamento. Mi espacio, decorado a mi gusto, organizado de una manera que tenía sentido para mí. Y lo primero que noté fue el silencio. No el silencio pesado y ansioso de esperar a que ocurra algo malo. No el silencio tenso de andar de puntillas alrededor del estado de ánimo de alguien. Silencio absoluto. Una tranquilidad apacible y confortable. Me preparé mi propio café. No se trataba de un pedido complicado que requiriera medidas específicas, ingredientes orgánicos y un tipo concreto de leche de avena. Simplemente café. Solo. Sencillo. Perfecto. Abrí las cortinas y dejé entrar la luz de la mañana, algo que a Talia nunca le gustó porque no le favorecía en las selfies matutinas. El sol se sentía bien. Cálido. Auténtico. Me senté en el sofá con mi café y mi libro y pensé en lo diferente que era mi vida ahora comparada con hace un mes. Ya no andaba con pies de plomo. Ya no tenía que lidiar con las emociones de otra persona. No pretendía que la falta de respeto fuera amor ni que la humillación pública fuera solo una broma.
Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. Mamá, ¿vienes a cenar el domingo? Tu padre está preparando sus famosas costillas. Además, Debbie Henderson me contó que Talia ha vuelto a la ciudad y está destrozada. Le dije a Debbie que eso parecía un problema personal. ¿Fui grosera? Me reí a carcajadas. Yo. No es una grosería. Es cierto. Estaré allí el domingo. ¿Puedo traer a alguien? Mamá. ¿La chica de la cafetería? Yo. Se llama Nora, mamá. Mamá. ¿Qué ganas tengo de conocer a Nora? Dile que tu padre la interrogará sobre sus preferencias en cuanto a galletas. Ese es su lenguaje del amor. Sonreí y dejé el teléfono. Tomé otro sorbo de café. Miré a mi alrededor en mi apartamento. Mi espacio. Mi vida. Mi paz. Talia me había dicho que me fuera a casa si estaba celosa. Y sí, tal vez me fui a casa. Me subí a un avión, volé 20 horas y regresé a mi apartamento. Pero en algún punto entre irme de Bali, solicitar el divorcio, conocer a Nora y recuperar mi vida, algo cambió. Este lugar, este espacio tranquilo, pacífico y libre de dramas, dejó de ser simplemente mi hogar. Se convirtió en mi hogar. No por los muebles, ni por la ubicación, ni por el alquiler que pagaba cada mes. Sino porque, por primera vez en 3 años, sentí que podía respirar. Podía existir sin fingir. Podía ser yo misma sin disculparme por ocupar espacio, por tener sentimientos o por esperar un mínimo de respeto de la persona con la que me había casado. Había pasado 3 años siendo un personaje secundario en la vida de otra persona, y por fin recordé que yo era la protagonista de mi propia vida. ¿Y lo mejor de todo? Mi historia era mejor sin todo ese drama artificial. Resulta que la paz no es aburrida. Simplemente sucede cuando dejas de aceptar el caos como algo normal. Mi café aún estaba caliente. El sol seguía brillando. Tenía un libro para leer, una cita con Nora este fin de semana, costillas con mis padres el domingo y absolutamente ningún drama del que ocuparme. Talia podía quedarse con sus disculpas, sus lecciones aprendidas y su devastación. No necesitaba nada de eso. No necesitaba cerrar ese capítulo, ni venganza, ni siquiera que reconociera que se había equivocado. Solo necesitaba lo que tenía en ese momento, mi café, mi tranquilidad, mi paz. Así que sí, tal vez sí me fui a casa, como ella me dijo. Pero por primera vez en mucho tiempo, realmente me sentí como en casa. Y no tenía intención de irme a ninguna parte.